Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la asociación Voces Nuestras. Le doy la bienvenida a una nueva emisión de este espacio informativo. Yo soy Joaquín Tapia Arenas y desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras le traemos esta producción semanal que es elaborada en conjunto con una comprometida red de corresponsales en la región, a quienes enviamos un afectuoso saludo, al igual que a las radioemisoras y distintos espacios de comunicación que ayudan a amplificar y difundir esta producción colaborativa, donde compartimos información del trabajo organizativo por la defensa de la vida y la construcción de alternativas de resistencia desde los distintos territorios de nuestra región. De inmediato le comparto los titulares de la emisión 918 correspondientes para esta semana. En México, historias de mujeres indígenas y afromexicanas de Oaxaca son contadas en el libro Las Ausentes. En Guatemala, una mirada hacia el periodismo comunitario. En Panamá, país en el banquillo de la OIT por denuncias de violaciones a la libertad sindical. En Latinoamérica, secretario de Estado de Estados Unidos expone ante comisión del Senado el tono mafioso con que se relaciona con los gobiernos latinoamericanos. En Nicaragua, fallece en Managua el líder indígena Misquito Brooklyn Rivera a los 73 años de edad. En Honduras, fuerza común frente al extractivismo y megaproyectos de muerte. En El Salvador, continúan despidos de maestras y maestros bajo figura de supresión de plazas. En Latinoamérica, psicópatas de cuello blanco, la flexibilidad moral de los líderes de derecha. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En México. El pasado mes de mayo se presentó el libro Las Ausentes, donde relatan historias de mujeres indígenas y afromexicanas en Oaxaca. Juana García, periodista Ñusabi, nos comparte cómo ha sido el proceso en la creación de este material, su importancia en las comunidades originarias y para las familias que siguen en búsqueda de sus familiares desaparecidos y por qué debemos seguir visibilizando lo que por muchos años el Estado mexicano ha callado. Pasamos a la nota de las compañeras de Radio Sinaca en México. México enfrenta una grave crisis de derechos humanos en materia de desapariciones, empeorada por la colusión entre funcionarios públicos y el crimen organizado. En contextos indígenas, este problema es casi invisibilizado. En el mes de mayo se realizó la presentación del libro Las Ausentes, donde relatan historias de mujeres indígenas y afromexicanas de Oaxaca que han sido desaparecidas. Juana García, periodista Ñusabi, nos comparte cómo ha sido este proceso de investigación. Las Ausentes es un libro que se empezó a trabajar hace como 2 años junto a mi compañera Diana, que ella es zapoteca de acá de Oaxaca. Y bueno, ya veníamos como tratando temas de desapariciones de mujeres, ¿no? Pero como que en este universo de desapariciones, desafortunadamente, no se había nombrado a las mujeres indígenas como tal, ¿no? Las fichas de búsqueda solo trae como edad, dónde se vio, ¿no? Por última vez, pero no dice si es Ñusabi, si es zapoteca, chontal, náhuatl, ¿no? O sea, no hay una descripción que te diga si es de una comunidad indígena. Y bueno, veíamos como esa falta de datos, ¿no? O sea, como en el último informe que dio a conocer la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos hace unos días, el fenómeno de desapariciones alcanza más de 130,000 personas, ¿no? Y en estos 130,000 personas no sabemos cuántas son mujeres, hombres de comunidades indígenas y era como muy necesario como empezar a nombrarlo porque implican otras cuestiones, ¿no? La desaparición de una persona, de una mujer, un hombre, un niño, una niña en una comunidad implica que no solo afecta a la familia, sino afecta a toda la comunidad. Y bueno, desde entonces como que fuimos pensando cómo podríamos hacerlo y nos llevó casi 2 años el trabajo, ¿no? El libro trae 8 historias de mujeres indígenas y afromexicanas y bueno, en estas historias trae la desaparición de Yesenia, ¿no? Que justo el día de la presentación, que fue el 12 de mayo, cumplió 11 años de desaparecida. Yesenia había salido de su casa
donde ella vivía en otro municipio, no en su pueblo, ¿no? Porque luego pasa que la mayoría de las mujeres en nuestros pueblos no hay oportunidades de trabajo, ¿no? A veces es más, no hay escuelas, ¿no? Entonces, pues tenemos que emigrar para poder estudiar y ya terminando una carrera o lo que sea, pues tenemos que emigrar también para trabajar, ¿no? Entonces, esa es la historia como un poco de Yesenia, que ella había salido para estudiar y comenzó a trabajar y fue desaparecida, así como ella, otras 7 mujeres que estaban como en las mismas condiciones, ¿no? Y en las condiciones me refiero como a este contexto de lejanía, de una brecha digital, de una brecha de comunicación y así. ¿Por qué es importante contar estas historias de las desapariciones en nuestro país? Lo que no se nombra no existe, ¿no? Y si no se nombra a las mujeres, la ausencia de las mujeres indígenas y afromexicanas para el Estado es como mucho mejor, ¿no? O sea, es como que desapareces una más, una menos, y para el Estado siempre vamos a hacer, ¿no? Cifras. Sin embargo, yo creo que hay que, pues, seguir nombrándolas, ¿no? Desde que no están, desde lo que están haciendo las familias por ellas, porque pues son ellas las que también están como sosteniendo estas búsquedas, estas ausencias, estas familias más bien que están ahí por ausencia de ellas. Entonces creo que sí es necesario seguir nombrando estas ausencias, ¿no? Sobre todo, pues nosotros como comunicadores de pueblos indígenas, creo que es una responsabilidad, ¿no? Un deber y una responsabilidad que tenemos que, pues, que nombrar. Este es el aporte que hacemos desde Radio Comunitaria Tzinaca en Puebla, México, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. La justicia no es un lujo, es tu derecho. No debe depender del poder, el dinero o tu apellido. La justicia independiente te da la seguridad de vivir en una sociedad donde las reglas son las mismas para todas las personas, donde nadie está por encima de la ley y donde podemos aspirar a un futuro con bienestar y prosperidad real. Pero el tejido de la justicia debe fortalecerse y en eso todos y todas jugamos un papel. Somos parte del tejido de la justicia. Tu hilo cuenta. Conoce más en hilosdelajusticia.com. Este es un mensaje de la campaña Hilos de la Justicia y esta emisora. En Guatemala. Carolina Sinay es estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Desde hace 8 meses trabaja como periodista y reportera. Para Carolina, la radio comunitaria tiene una energía que transforma las palabras en paciencia y compara la radio a las cosechas de campesinas y campesinos en el campo. Para ella, la radio comunitaria es crucial en los territorios de Guatemala y Mesoamérica. La nota con el corresponsal Herbert Reyes. Yo soy Carolina Sinay, soy reportera en la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJERA aproximadamente hace 8 meses. En este espacio he podido aprender muchas cosas interesantes de la comunicación comunitaria. Siempre lo he remarcado y creo que es importante señalarlo. La academia no siempre lo es todo. Yo actualmente estoy en la universidad, pero he de decir que la universidad no logra plasmar lo que deja el periodismo comunitario y cómo se hace la incidencia en diversos espacios, la confianza de la gente. Siempre es muy grato, ¿verdad? Entonces, para mí ha sido una experiencia muy interesante, muy enriquecedora y muy bonita. ¿Qué valor profesional tiene para ti haber compartido con las compañeras chapanecas de los pueblos Tzotzil y Tzetzal la experiencia de haber encontrado lugares y espacios de memoria histórica para la producción radial? Recientemente han llegado compañeras de Chiapas, México, de la Sierra también, mexicana. Para mí, el valor profesional que tiene el haber compartido con ellas espacios de memoria histórica fue bastante interesante, bastante grato ver cómo preguntaban, cómo cuestionaban pues las leyes de aquí y esa comparación, ¿verdad? Que ellas en algunos espacios han dicho que
La articulación acá en Guatemala está muy marcada, la articulación de los pueblos indígenas está muy marcada y este espacio de comunicación comunitaria les hace a ellas ver que hay espacios diferentes, no solo en los medios comerciales, y eso es importante pues tenerlo en cuenta, ¿verdad? A mí sí se me hizo muy interesante y se me ha estado haciendo muy interesante poder compartir ideas desde el país de México y aquí en Guatemala. Las formas de ver la vida, la cotidianidad siempre cambian, así sea en un departamento, en una zona y no digamos en un país. ¿Qué relevancia y qué significado tiene el periodismo comunitario en las comunidades, en los pueblos originarios y en la sociedad guatemalteca en general? El periodismo comunitario en los territorios tiene una relevancia enorme. A veces hay comentarios en las redes sociales que dicen, pero ¿quién escucha una radio? Pero ¿a quién le gusta escuchar la radio? Y generalmente son comentarios de personas que viven en la ciudad. Yo lo llegué a comentar en un espacio que lastimosamente en la capital de Guatemala vivimos muy apresurados, muy corriendo, todo rápido, y eso hace que ya no tengamos la paciencia de poder escuchar una radio en paz porque no nos gustan los anuncios, no nos gusta escuchar spots. Nosotros solo queremos escuchar música para salir de la turbulenta vida. Pero en los territorios es un espacio tranquilo, en el cual ellos se toman su tiempo solo con el hecho de que tengan esa paciencia para poder esperar los frutos de sus siembras, de sus cosechas, y estén ellos en todo ese proceso es evidencia de la paciencia enorme y de la gratitud enorme que le tienen ellos a la vida, a la tierra. Entonces, también el periodismo comunitario influye mucho en los territorios guatemaltecos. Hemos ido a espacios fuera de la capital y dicen, ¡ay, sí! La radio tal, y probablemente casi siempre es una radio afiliada o aliada a FEJER. Ah, sí, el noticiero Mayacat. Ah, sí, hemos escuchado el noticiero. Pero eso no sucede mucho aquí en la capital. Sucede en las radios esas que pasan solo música, entretenimiento. Ahí sí todos conocen al locutor y así, ¿verdad? Porque al final del día, como les comento, acá en la capital la vida cotidiana es un poco más fugaz, más rápida. Entonces yo sí remarco que sí tiene relevancia y sí tiene importancia la radio y la comunicación comunitaria en los diversos territorios. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala Herbert Reyes. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. ¿Alguna vez has sentido que la justicia no es igual para todas las personas? Que depende de tener palancas, dinero o amistades poderosas e influyentes. No solo te pasa a ti, muchas personas lo sienten igual y con razón. Las noticias nos muestran historias en las cuales el sistema no siempre cumple. Pero, ¿y si te dijéramos que la justicia puede ser diferente? Que la justicia puede ser honesta y abierta, sin privilegios ni influencias de poder. Eso es lo que podemos tejer juntas y juntos. Con esta visión nació Hilos de la Justicia, una campaña de organizaciones de la sociedad civil, juezas, jueces y jóvenes de Centroamérica que creemos en una justicia independiente como base de las sociedades que queremos. Juntos tejemos desde nuestras acciones del día a día los hilos que fortalecen la justicia independiente. Porque la justicia no se limita a los juzgados. Tejamos una justicia que proteja y abrigue los derechos de todas las personas. ¿Te apuntas? Para más información visite el sitio hilosdelajusticia.com. Esta campaña es posible gracias al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, Fundación para el Debido Proceso DPLF, Plataforma Internacional contra la Impunidad, Programa JOTAI Actuando Juntas Guatemala, Federación Centroamericana de la Judicatura FECAJUD, Comisión Internacional de Juristas y esta emisora. En Panamá. El más reciente Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Internacional ubica a Panamá entre los 10 peores países del mundo para los derechos de las y los trabajadores.
El informe coloca al país en la categoría más baja de la escala, reservada para aquellos estados donde los derechos laborales no están garantizados en la práctica. Al respecto nos informa Dania Betsy Batista Guevara, desde Radio Temblor Internacional. Un grupo representativo de sindicalistas y agremiados panameños participa en la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, que se celebra en Ginebra, Suiza, para denunciar violaciones a los derechos laborales y a la libertad sindical en Panamá. Las denuncias coinciden con la publicación del más reciente Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Internacional, que ubica a Panamá entre los 10 peores países del mundo para los derechos de los trabajadores. El informe coloca al país en la categoría más baja de la escala, reservada para aquellos estados donde los derechos laborales no están garantizados en la práctica. Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo incluyó a Panamá en la lista de gobiernos que deberán comparecer ante el Comité de Aplicaciones de Normas, examinar el cumplimiento del Convenio 87 referente a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Representantes del gobierno panameño deberán presentar sus descargos ante el organismo internacional, mientras los sindicatos sostienen que persisten restricciones al ejercicio de derechos fundamentales de los trabajadores. Escuchemos declaraciones de Felipe Cabezas Dixon, representante del Frente de Acción Magisterial FAN. Desde Ginebra, Suiza, en la asamblea número 114 de la OIT. En esta ocasión estamos representando al Frente de Acción Magisterial, compuesta por las organizaciones como lo son ASOPROF, SINTEC, AMIA, CIEPA, Voceros Comarcales Unidos, ASOMOGRECO y AEBI. Hemos venido hasta acá a sustentar en calidad de abogado una queja que suscribimos hace un par de días atrás por la condición en la cual nos encontramos los trabajadores de la educación, en este caso panameña, en especial los 299 educadores que fuimos destituidos por la administración de la periodista Lucy Molinar y Mulino. En este sentido, lo que buscamos acá es precisamente, y ya hemos logrado parte de eso, Panamá aparece en la lista corta de países violadores del Convenio 87. El Convenio 87 es el que regula el sindicalismo y las organizaciones sociales y tiene que ver con el derecho a la huelga. Pues podemos decirle desde ya que internacionalmente llevamos 2 asaltos ganados. Uno, el de La Haya, la Corte Internacional de Justicia. El caso ahora acá en la OIT, donde Panamá entra en la lista corta de los países violadores de los derechos laborales y con ello violador de los derechos humanos, porque el derecho a la sindicalización y a la huelga es un derecho humano también. Llegamos acá precisamente con la intención de sustentar esta queja que nos toca el lunes 8. Podemos informarle que en este momento estamos en conversaciones bilaterales con un grupo de dirigentes de la educación de América Latina y otros países, en la cual no se descarta que en los próximos días exista un pronunciamiento por todas estas organizaciones que están participando acá en la OIT en favor de los docentes panameños. No solamente estamos velando acá por el tema de los educadores que están despedidos, sino también por los que se le ha descontado a algunos de manera ilegal, las multas ilegales, y a los compañeros del IPE que se le está descontando $150 por quincena en este momento y que ya van a cumplir un año de esta situación y esta represión. Así que saludo en los próximos días, con gusto seguiremos informando. La comparecencia de Panamá ante la OIT vuelve a poner sobre la mesa un debate que sigue pendiente: el respeto efectivo a la libertad sindical y a los derechos laborales como pilares fundamentales de toda democracia. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Garantizar la atención médica a todas las personas es una de las obligaciones del Estado.
Esta debe cumplirse independientemente de la situación migratoria de quienes requieran estos cuidados. Los servicios de salud deben ser accesibles y aceptables. Deben contemplar la diversidad cultural de las personas en situación de movilidad humana, respetando sus creencias, idioma y demás factores que pudieran devenir en situaciones discriminatorias. Los estados están obligados a garantizar la disponibilidad y accesibilidad a campañas de salud pública, tomando en cuenta, además, las condiciones de los procesos de movilidad y la vulnerabilidad a contagios que existen en ellos. Es una responsabilidad de las autoridades sanitarias la creación de espacios de capacitación y sensibilización de personal médico y administrativo en donde se prevengan situaciones discriminatorias que impidan el acceso al derecho a la salud. Te invitamos a promover espacios seguros con menos obstáculos para el acceso a una salud humana digna y libre de discriminación. En Latinoamérica. Secretario de Estado de Estados Unidos expone ante comisión del Senado el tono mafioso con que se relaciona con los gobiernos latinoamericanos. Esta semana compareció el infame Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, en el Senado de ese país. Con la arrogancia que lo caracteriza, Rubio expuso una visión bastante tóxica y retorcida de ver el mundo actualmente, pero sobre todo del continente americano. Al mejor estilo de una mafia, el secretario de Estado aseguró que, abro comillas, hemos dejado claro para cada gobierno en este hemisferio que Estados Unidos puede ser su mejor amigo o su peor enemigo. Ellos deben elegir, pero la cooperación con Estados Unidos sobre cuestiones que afectan nuestros intereses no es opcional, cierro comillas. Sin la más mínima vergüenza, Rubio apuntó que se está conformando una coalición de países amigos de Estados Unidos en el hemisferio occidental y que cada vez son más países, con algunas excepciones. Nuestro hemisferio occidental, un área que este comité y que muchos de sus miembros han decidido que no se le ha prestado lo suficiente atención. Ahora tenemos en este hemisferio una coalición de países amigos, una docena que se han alineado para trabajar no solo en temas de seguridad que todos tenemos en común, sino también en la prosperidad en común. Es una historia increíble que básicamente, aparte de Nicaragua, aparte de Cuba, obviamente, aparte de Venezuela, que tiene todavía algunos retos, y por supuesto Brasil, que están en medio de un ciclo de elección, y hasta alguna extensión el gobierno de Colombia también, ya que el presidente ha sido algo problemático, pero generalmente la región ha tenido líderes amigos de Estados Unidos y en dirección hacia los Estados Unidos. Ahora vamos a llevar esto a acción. Las declaraciones las realizó este martes 2 de junio en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano. Sin ninguna prueba y como si su pleno rostro fuera garantía alguna de credibilidad, Rubio fue interpelado por el senador demócrata Chris Van Hollen, que solicitó a Rubio que explicara si existía alguna nueva evidencia que justifique mantener a Cuba con la designación de que la isla patrocina al terrorismo, sobre todo después de que la administración anterior hizo una amplia revisión exhaustiva con la comunidad de inteligencia y se llegó a la conclusión de que no había evidencia de que Cuba estuviera involucrada o fuera un estado patrocinador del terrorismo. We also know, for example, that Cuba continues to host a pretty substantial collection intelligence sites on behalf of the Chinese and the Russians. But you look at the region and you look. Ante esta consulta, Marco Rubio afirmó que, abro comillas, Cuba sigue albergando una colección bastante importante de sitios de inteligencia en nombre de los chinos y los rusos, cierro comillas. El senador Van Hollen lo interrumpió y le recalcó: me di cuenta de que no respondió a mi pregunta. Mi pregunta específicamente relacionada con si había nueva evidencia para apoyar la conclusión de que Cuba patrocina el terrorismo, subrayó. El secretario de Estado, Marco Rubio, apenas contestó: solo puedo decirle por qué necesitaría nueva evidencia. Y Van Hollen repitió: porque está afirmando que son un estado patrocinador del terrorismo. Mientras tanto, en Cuba, la Asamblea de Integrantes del Parlamento cubano rechazaron las medidas coercitivas de Estados Unidos contra Cuba y defendieron el derecho de la nación caribeña a vivir en paz. Representantes de comisiones permanentes del Poder Legislativo denunciaron las consecuencias del bloqueo económico estadounidense contra la isla. Escuchamos a Danís Díaz Pereira, diputado por el municipio de Marianao y actual presidente nacional del Movimiento Juvenil Martiano. Señores legisladores, son la vida de los niños cubanos y la esperanza truncada de la juventud el precio que se nos exige pagar ante esta agresión multidimensional que es real y devastadora
nosotros, los jóvenes diputados cubanos, no pedimos clemencia. Cuba no ha dañado ni una sola vez a Estados Unidos, ni representamos amenaza alguna. La viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, calificó de fraudulenta e inmoral la acusación contra el líder revolucionario Raúl Castro y argumentó que el gobierno norteamericano busca justificar una intervención bélica mediante la crisis que sus propias medidas coercitivas generan. Cuba no quiere un conflicto. Somos y hemos sido siempre un país de paz, de solidaridad, que ha fomentado relaciones de respeto y amistad con otros países y los pueblos del mundo, incluyendo el pueblo de los Estados Unidos. Como expresara recientemente el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, nosotros somos un país de paz, nosotros no promovemos la guerra, no nos gusta la guerra, propiciamos la solidaridad, la cooperación entre los pueblos. Ana María Marí Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba, hizo un llamado a la concordia entre los pueblos. Que hoy se ha dado continuidad en esta audiencia pública parlamentaria a esos mensajes hacia el mundo, hacia los parlamentarios, en los organismos regionales, interparlamentarios y nacionales, con mensajes también al pueblo y al Congreso de los Estados Unidos. Y que queremos vivir en paz y ojalá pudiéramos dialogar, pudiéramos vivir en concordia, pudiéramos vivir como lo que somos, como vecinos, como pueblos hermanos. Nosotros amamos y queremos al pueblo norteamericano, no tenemos nada en contra del pueblo norteamericano y muchas muestras de amistad, de respaldo, de solidaridad hemos recibido también del pueblo norteamericano. Por otro lado, hace unos días, Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, declaró en un evento público que Marco Rubio es una persona anti-América Latina y un enemigo mortal de Cuba y de varios países latinoamericanos. Esto de cara a una nueva amenaza de la administración Trump de imponer aranceles de 25% al país suramericano por considerar que sus prácticas comerciales son irrazonables y obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Me acosa el cara pálida que siempre me acosó, que acosa a mis hermanos, que acosa mi razón. Me acosa el cara pálida que vive de acosar hasta que todos nos le demos su lugar. La tierra me quiere arrebatar. Con apoyo informativo de Orlando Padilla de Prensa Latina, esta fue una nota de Joaquín Tapiarenas para el informativo Voces Nuestras. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. ¿En qué me beneficia que la justicia sea independiente? Supongamos que te despiden sin razón, o que te discriminan, o que estás sufriendo violencia, o que te acusan de haber cometido un delito. En cualquier proceso judicial queremos que quien nos juzgue no sufra presiones de ningún tipo y que se respeten nuestros derechos. La independencia judicial nos importa, porque es la que garantiza que la justicia sea igual para todas las personas, sin mirar nuestro apellido, dinero o el puesto que tengamos. Somos parte del tejido de la justicia. Tu hilo cuenta. Conoce más en hilosdelajusticia.com. Este es un mensaje de la campaña Hilos de la Justicia y esta emisora. En Nicaragua. El líder indígena Miskito, Brooklyn Rivera, de 73 años de edad, falleció en un hospital de Managua el pasado 30 de mayo, bajo custodia del régimen de Ortega y Murillo, que lo tenía en condición de desaparición forzada desde hace casi 3 años. Hace 15 días, el régimen de Ortega divulgó en medios oficialistas información de que Brooklyn estaba mal de salud, pero que era atendido por personal médico especializado en un hospital de Managua. Sin embargo, su hija, Tinisca Rivera, desde el exilio, había denunciado las malas condiciones de encarcelamiento que provocaron el rápido deterioro de la salud de su padre y exigió que lo entregaran a la familia para buscarle tratamiento privado, a lo cual el gobierno se negó. Tras el fallecimiento, su familia reclamó el cuerpo para darle sepultura en su comunidad indígena Miskita en el Caribe Norte, conforme a las tradiciones ancestrales. Sin embargo, el régimen se adjudicó las honras fúnebres en Managua.
En el año 2023, Brooklyn Rivera participó en un foro de derechos humanos de las Naciones Unidas, donde denunció las violaciones a derechos humanos de las comunidades indígenas. Sin embargo, a su regreso, el gobierno no lo dejó ingresar, por lo que Brooklyn decidió entrar al país por territorio misquito, el cual es compartido por comunidades indígenas entre Nicaragua y Honduras. En septiembre de 2023, el régimen de Ortega y Murillo lo acusó de propagar noticias falsas y de traición a la patria, por lo cual la policía de Ortega lo llegó a sacar de su casa y desde esa fecha lo tenían preso sin dar información a su familia. Juan Carlos Ocampo, de la organización Lucha Indígena por la Madre Tierra, retó al régimen de Ortega a demostrar la realidad en que viven las comunidades indígenas. Yo invito al gobierno de Nicaragua que invite a los medios internacionales a visitar comunidades indígenas invadidas para ver si lo que Taupla había denunciado internacionalmente era falso, como dicen. Para que vayan a hacer asambleas de manera libre y le pregunten a las comunidades si es que Taupla en realidad estaba propagando noticias falsas y levantando gente contra el Estado. Los pueblos indígenas nunca hemos sido una amenaza para el Estado nicaragüense ni para ningún gobierno. Nosotros estamos en función de una lucha por nuestra autonomía, por nuestra cultura, por nuestros territorios. Y entonces, digamos, él representa esa lucha, él denuncia esa lucha y por eso es detenido. Y por eso es que también no es aceptable, bajo cualquier término, toda la campaña política que el Estado ha montado los últimos días, llamándolo hermano, llamándolo compañero, que le están dando un buen trato. Si realmente era un hermano y un compañero, Taupla Brooklyn nunca debió caer preso. Y debieron de respetar su lucha y trabajar para que las comunidades indígenas se fortalezcan y no hacer caso omiso a todas las denuncias de invasiones que hemos hecho, ni perseguir a organizaciones indígenas, ni a comunitarios, ni a liderazgo. Ahí están varios guardabosques mayanas presos por defender su territorio. Entonces, no hay manera, digamos, que el Estado nicaragüense pueda justificar lo que ha pasado. O sea, son claras violaciones a derechos humanos y ellos podrán hacer lo que hacen, todo lo que han montado y lo que seguirán montando seguro, pero no podrán borrar los hechos que ellos mismos hicieron, los crímenes que ellos mismos han cometido en el trato a Taupla, pero también en el trato a las comunidades indígenas y a la lucha que él ha representado. Hay que tener en cuenta que el trato del Estado nicaragüense, del gobierno de Nicaragua, del régimen Ortega Murillo, a los presos políticos, es un trato inhumano, es un trato indigno, es un trato que no tiene en cuenta los derechos humanos de todo preso. Incluso en una guerra, cuando se detienen prisioneros, tienen derechos que tienen que ser respetados, pero ese trato no existe, porque no hay Estado de Derecho y no hay un mínimo respeto por la vida y por la dignidad humana. Eso es general, eso uno escucha las entrevistas y platica con personas que estuvieron presos, que estuvieron detenidos y lo cuentan claramente. Sin embargo, hay una tendencia en el trato también con presos políticos indígenas. Hasta ahora, de presos políticos detenidos después del 2018, donde entendemos, ninguno ha sido liberado. Incluso a doña Nancy la tiene en casa por cárcel, no es libre, no está libre. Entonces, y se han hecho varias liberaciones de presos políticos no indígenas. ¿Por qué no se hace una liberación de los presos políticos indígenas? Y creemos que obedece a una política de racismo y de exterminio del Estado nicaragüense. Es una política en la que hay un odio y hay un desprecio total por quienes somos como pueblos indígenas. La narrativa del ser nicaragüense para la clase política no incluye a los pueblos indígenas. Y el Frente Sandinista, después del 2018, se ha valido de la narrativa de golpe de Estado para seguir acabando con la organización y no solo con la organización, sino también con las formas de vida de los pueblos indígenas, al permitir que las invasiones avancen. Hasta el 2018 todavía las comunidades podían resistir, porque estaban en sus comunidades, porque la mayoría de gente estaba dentro en sus comunidades, porque había organización, porque había también organizaciones de sociedad civil que acompañaban. Todo eso desapareció, incluso allá también la confiscaron.
Entonces, en ese sentido, eso es una situación donde claramente se ve que hay un racismo y una política de exterminio de quienes somos. Y en el trato a Brooklyn, el Estado representa esa política de exterminio. Por eso es tan grave la situación de Taupla. Es tan grave porque le ha pasado a una persona adulta mayor, a una persona, ningún ser humano debería ser tratado de esa manera, pero también es grave por la lucha que representa Taupla. Al respecto, este pasado 2 de junio, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió al régimen de Ortega una investigación pronta, imparcial y efectiva. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Según datos del 2022 de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, las mujeres en Costa Rica dedican el doble de horas que los hombres a los cuidados y al trabajo doméstico no remunerado. Esto limita su autonomía y oportunidades de estudio y trabajo. La igualdad empieza en casa. Redistribuyamos las labores del hogar. Nos queremos libres, felices y sin miedo. Un mensaje del Encuentro de Mujeres de la Economía Social Solidaria y el Programa de Economía Social Solidaria de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, con el apoyo de Voces Nuestras y esta emisora. En Honduras. A finales de mayo se realizó el Encuentro de Defensoras de la Casa Común, organizado en el País Vasco, donde participaron más de 15 mujeres defensoras de distintos territorios para compartir experiencias, fortalecer alianzas y dialogar sobre las luchas que enfrentan sus comunidades frente al extractivismo y los megaproyectos. Durante este encuentro, nuestra compañera Leticia Hernández de Radio Guaya conversó con Adilia Castro, integrante del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Honduras. Adilia ha acompañado la defensa del territorio junto a Juan López, quien fue asesinado tras denunciar la destrucción de fuentes hídricas y el despojo territorial provocado por proyectos mineros. Pasamos a la nota desde el País Vasco con Leticia Hernández de Radio Guaya, la voz campesina. Un saludo, amigos y amigas, y como les hemos contado que estamos en el encuentro de defensoras de la Casa Común aquí en Euskadi, el País Vasco. Principalmente estamos en un territorio pues diría como de áreas naturales, porque justamente donde estamos es un área súper verde, principalmente vincula mucho con lo que hemos estado platicando durante estos días. Y bueno, también ahora estamos con una de las compañeras para que nos pudiera también compartir parte de lo que hacen con el caminar de otros pueblos, con otras mujeres en otros territorios. Pero quisiera que ella pues nos pudiera contar un poquito más de este camino que han realizado, que han construido durante estos años. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, yo soy Adilia Castro, vengo de Honduras, de la zona norte de Honduras, en un departamento que se llama Colón, en un municipio de Tocoa, pero a toda esta región se le conoce como la región del Valle del Aguán, que es de donde yo vengo y pertenezco a una organización que le hemos llamado Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, que se organizó alrededor de un proyecto minero que llegó a la zona, y nos fuimos organizando con las comunidades y varias otras organizaciones de la zona, organizaciones hermanas que hemos venido en lucha desde hace muchos años en la región del Aguán. Anteriormente en la región del Aguán se ha conocido más por la lucha por la tierra. Sí, ha existido un conflicto muy fuerte ahí por la tenencia de la tierra, familias campesinas que tienen estas luchas desde hace muchísimos años, y donde se ha ido generando un conflicto que ha dejado mucha violencia, muchas personas asesinadas. Incluso esta semana que veníamos para acá, el jueves precisamente que salíamos, jueves 22,
Hubo una gran masacre ahí cerquita en una de las comunidades aledañas, una comunidad donde la organización donde yo trabajo, que se llama Fundación San Alonso Rodríguez, ha realizado un trabajo por muchos años. Una masacre de 20 personas donde asesinaron mujeres, jóvenes, hombres mayores, 20 total. Entonces, una de las masacres más horribles que ha habido. Vengo de esa región. Yo estoy en este colectivo defensor llamado Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, donde Juan López, tal vez algunos de ustedes lo conocieron, escucharon de él, porque Juan estuvo participando en muchos espacios también, nacionales e internacionales, y fue conocido en esos espacios. Y desde este espacio, por ejemplo, del ERIC y la Radio Progreso, que es una organización hermana nuestra en la región de La Huan, que nos acompaña en todos estos caminares que tenemos también, pues ha tenido conexiones con muchas organizaciones a nivel internacional. Bueno, Juan participaba en esos espacios, porque además Juan fue el coordinador de este comité y tenía un papel importante en muchos otros espacios. Era delegado de la Palabra de Dios en la parroquia San Isidro en Tocoa, y también era político, era regidor por el Partido Libertad y Refundación, que así se llama, Libre. También pertenecía, pues él era poeta también, escribía. Y bueno, estaba inserto en todo espacio que se le fuera posible, de que hubiera una lucha, Juan López estaba ahí. Hoy nos hemos encontrado aquí en este espacio con muchas mujeres, sobre todo porque es un encuentro de mujeres defensoras. Nos hemos encontrado en este país, en España, en Bilbao, en un lugar muy hermoso, ¿verdad?, donde nos encontramos. Y bueno, escuchar las experiencias, yo creo, de todas estas mujeres que vienen de muchos países de Sudamérica, de América Central y de México, es muy, muy valioso, porque nos permite, pues, conectarnos, nos permite conocernos, nos permite identificarnos, ir tejiendo de alguna manera estas redes de solidaridad, de hermandad por la defensa de la vida. Mujeres que vienen de comunidades que defienden la tierra, otras que defienden los derechos humanos, otras defienden derechos de las mujeres, otras defienden el derecho al agua, el derecho, creo, a la vida en general. Entonces, nos hemos encontrado en este espacio convocado por esta Fundación Alboan, que igual es una obra de los jesuitas, y desde ahí pues nos han conectado a todas nosotras, y eso ha hecho posible que nos juntemos aquí para compartir estas experiencias. Pues muchísimas gracias con esto que nos has compartido, ¿no? De qué manera se puede ir construyendo las luchas desde nuestras comunidades. Y bueno, pues desde Radio Guaya les mandamos un saludo, y aquí seguimos reportando. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. El derecho a la educación es tan importante que se le otorga un objetivo: garantizar el pleno desarrollo de la personalidad humana. El acceso a la educación es un medio indispensable para que las personas en situación de movilidad humana puedan realizar otros derechos humanos. Según los criterios de disponibilidad y accesibilidad, los estados son responsables por garantizar la existencia de programas educativos que sean accesibles para todas las personas. Existen múltiples barreras para que las personas en situación de movilidad humana puedan ejercer este derecho. Entre ellas, la falta de documentos apostillados o registros de nacimiento necesarios para su inscripción.
dificultad para presentar requisitos que permitan validar sus años de estudios. Ambas suelen estar relacionadas con que los gobiernos de origen de estas personas son los perpetradores de la violencia y la persecución que los obliga a huir. Garantizar la disponibilidad y acceso a una educación de calidad es obligación de los estados, así como crear espacios para la integración en un sistema educativo libre de violencias. Te invitamos a hacer la diferencia promoviendo y exigiendo políticas públicas que protejan el derecho a la educación de las personas en situación de movilidad humana. En El Salvador, la organización Bases Magisteriales Salvadoreñas denunció el despido de 2 maestras de un centro escolar ubicado en Olocuitla y otro de Santiago Texacuangos, bajo la figura de supresión de plazas, informó Jorge Alberto Valladares. Según la organización, el Ministerio de Educación continúa vulnerando el derecho a la estabilidad laboral de las y los docentes, establecido en el artículo 30 de la Ley de la Carrera Docente. La maestra Carmen Ramos relató que una de las docentes notificadas de su despido sufrió complicaciones cardíacas tras conocer la decisión, presentando un aumento en su presión arterial, por lo que tuvo que ser trasladada a un centro asistencial. Asimismo, otra compañera requirió atención médica al enterarse de la situación. Ramos señaló que a las maestras afectadas no se les ha entregado ningún documento oficial que respalde la supresión de sus plazas. Además, aseguró que tampoco se les informó quién tomó la decisión ni qué autoridad emitió la orden de despido. Y empezó y me dijo, vaya maestra, me dijo, por un reacomodamiento en el centro escolar y la aplicación de la nueva plataforma que se está dando en el Ministerio de Educación, la modernización de la educación que ellos le llaman, su plaza ya no es necesaria en el centro educativo, así es que a partir de este día usted queda suprimida su plaza. Pero no me dio ningún documento, no me dijo con quién había tomado las decisiones, quién le había dado la orden. Mi jefe inmediato no me ha dado la cara, yo le he hablado para que me dé algo escrito y no me ha respondido ya la última llamada que le hice. Entonces yo tengo lo que él me dijo, de que ya iba a comunicárselo a la señora departamental, porque yo le dije que me iba a presentar para que no me acusaran de abandono de trabajo, porque yo no tenía absolutamente nada en mis manos que garantizara de que ellos me habían suspendido mi plaza. Alexander Castro, otro de los maestros despedidos, señaló que en su centro escolar actualmente se imparten clases a 3 grados diferentes dentro de una misma aula. Según explicó, esta situación obliga a las y los docentes a dividir su tiempo y atención entre los 3 grupos de estudiantes, lo que a su juicio limita el proceso de enseñanza y afecta la calidad educativa que recibe el alumnado. Mis niños que yo tenía a cargo eran 4º y 5º, ahora pasaron a otros grados integrados donde el 4º, 5º y 6º están juntos, ¿verdad? A eso le llaman modernización, ¿verdad? A eso se le está llamando dignificación, ¿verdad? Cuando se le ponen hasta 3 o 4 grados a un maestro, las clases ya no son iguales, no se puede dar la misma explicación. Entonces el recurso ahí estaba, yo estaba como docente, ¿verdad? Y vienen y me despiden de esa manera, ¿verdad? Entonces yo pido, pues, por favor, que se agote, pues, los últimos recursos, como dice acá el compañero Villegas, pues, la estabilidad laboral. Bases Magisteriales Salvadoreñas denunció que los despidos se están realizando de forma verbal, con el objetivo de no dejar constancia documental de las presuntas vulneraciones a los derechos laborales de las y los docentes. Las y los maestros afectados exigieron al Ministerio de Educación y a la Presidencia de la República que investiguen las condiciones en las que se encuentran las aulas y el proceso mediante el cual se están ejecutando los despidos de las y los docentes. Es la información que nos llega desde Radio YSUCA en El Salvador. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. ¿Por qué la autonomía? Simplemente porque duramos más de 15 años pidiéndole a los diputados de la Asamblea Legislativa que aprobaran el proyecto de ley de desarrollo autónomo, que nosotros creíamos que ese proyecto nos daba la posibilidad de poder recuperar todo nuestro territorio o realmente tener la autonomía propia. Siempre decimos que es un proyecto de vida de los pueblos indígenas.
Y cuando nos sacaron de la Asamblea Legislativa Rastra, decidimos en aquel momento no volver más a la Asamblea. Decidimos ejercer la autonomía con ley o sin ley dentro de nuestro territorio. En el año 2010, representantes de pueblos originarios en Costa Rica fueron expulsados con violencia de la Asamblea Legislativa, al exigir que se votara sobre el proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas. Este proyecto, que era avalado por los distintos territorios, buscaba recuperar la autonomía y hacer valer sus derechos. Nunca vio la luz. Solo se usó como parte de promesas electorales. Justicia para Sergio, Jerry y los pueblos originarios. Esta fue una producción de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, Voces Nuestras y esta emisora. En Latinoamérica. Esta semana queremos compartirles la reflexión de la colombiana Laura Bayona, conocida en redes como Canela Bayona, quien ha realizado varios videos virales sobre gran cantidad de temas. Hoy, Laura nos comenta sobre la flexibilidad moral de los líderes de derecha, conocidos como psicópatas de cuello blanco. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantos líderes políticos de derecha parecen abusadores, psicópatas, ladrones, pero aún así la gente los admira y les vota? Déjame te explico. Primero hay que entender que el sistema en el que vivimos no condena esas conductas, las premia. Y por eso las características que los hacen psicópatas también los llevan al éxito. Mira, la falta de empatía les permite tomar decisiones que destruyen vidas sin que les quite el sueño. Despidos masivos, guerras, desplazamientos, genocidios. A las personas las ven como recursos, no como seres humanos. Y el ciclo de destruir y descartar seres humanos, el sistema lo llama pivoting estratégico. Tienen una gran flexibilidad moral. Todo fin justifica los medios. No importa si eso significa robar, comprar testigos, mentir, relacionarse con personas cuestionables. Esa falta de límites, el sistema lo llama disrupción. Además, todos son fascinantes, tienen personalidades magnéticas que hacen sentir a sus adeptos especiales, correctos, diferentes. Y esta manipulación se vuelve liderazgo persuasivo. Ya no son abusadores seriales, son visionarios. Esto no es un accidente. Los investigadores Robert Hare y Paul Babiak llevan décadas estudiándolo y le llaman Corporate Psychopath o el psicópata de cuello blanco. Con violencia selectiva, socialmente muy hábil, experto en leer instituciones y usarlas como, un abogado. Llevamos siglos confundiendo los rasgos que hacen a alguien parecer un buen líder con los que hacen a alguien ser un buen líder. El carisma, la seguridad excesiva, el narcisismo son extraordinariamente efectivos para conseguir el puesto, pero son mediocres o directamente destructivos para ejecutarlo bien. O sea que el sistema no solo excusa sus comportamientos, sino que les selecciona activamente. Y cuando cometen algún grave error, alguna embarradísima, algún crimen incluso, tampoco pasa nada, porque el escándalo no los hunde, los fortalece, o no nos dimos cuenta. ¿Pero cómo pasa esto? Amor, porque eso significa que es tan poderoso que las reglas no le aplican. Y hay un votante para el cual eso no es una amenaza, sino una fantasía. Porque ese hombre rompe las reglas, pero está de tu lado. Hay décadas de investigación psicológica política explicando esto. Y la conclusión es bien incómoda. Esa gente no vota a pesar de que su candidato sea corrupto, criminal, amigo de criminales o incluso los desprecia abiertamente. Votan porque su candidato es así. Y ellos, aunque son pobres, aunque los exploten, aunque el tipo los odie, sienten que pertenecen al bando del que manda. Y es más barato psicológicamente sentirte que estás del lado del hombre poderoso y no que estás aquí abajo con todos los demás. Mientras tanto, las víctimas terminamos haciendo lo mismo, culpándonos entre nosotros. La trabajadora no supo negociar su salario, la mujer no supo poner límites y el país no supo votar bien. El sistema necesita que la falla estructural parezca una falla personal, porque así no lo vemos como lo que es, un diseño. Ya no puedes culparte a ti, tienes que cuestionarlo todo. Y eso, mi amor, es exactamente lo que no quieren que hagas. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Así llegamos al cierre de esta emisión número 918 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Gracias por ser parte de esta red viva de voces que informa, cuestiona y no se rinde. Agradecemos su confianza y el de decenas de radios comunitarias en la región que nos retransmiten.
a las organizaciones aliadas y a cada corresponsal que desde los territorios sostiene este pulso informativo con compromiso, mirada crítica y por un mundo más justo donde quepan muchos mundos. Les recordamos que pueden seguirnos en redes sociales como Voces Nuestras y visitar vocesnuestras.org, donde podrá encontrar más contenidos para seguir tejiendo comunicación feminista, popular y comunitaria desde y para nuestros pueblos. Nos reencontramos la próxima semana con más historias, más análisis y más luchas compartidas, porque en Mesoamérica la esperanza no se calla y la organización sigue creciendo. Le acompañó Joaquín Tapiarenas. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.